Este apunte se divide en 4 capítulos. El primero explica para qué sirve la hidráulica, cómo se usa, qué es, qué problemas tiene, qué ventaja, qué desventaja. ¿Correcto? Bueno, la hidráulica es la aplicación de la fuerza por intermedio de un fluido que nosotros lo que vamos a tratar es aceite, ¿correcto? La diferencia que hay con el aceite con el agua, con el aire, es la viscosidad. La viscosidad no es nada menos que como si fueran las placas, para que ustedes vean, los que no entienden, como si fueran las placas terrestres, ¿correcto? Se desplazan. Por el desplazamiento de esa placa, el esfuerzo de ese desplazamiento de esa placa con respecto al rozamiento de un material, hace que entre dos materiales de diferentes componentes el problema sea ni calor, ni frío, ni desgaste, ¿correcto? Entonces lo que hace es la lubricación. Entonces lo que se desplazan esas placas que nosotros no las vemos, es un esfuerzo que hacen, eso se llama viscosidad, ¿correcto? Todo aceite es viscoso. Bueno, para que ustedes tengan idea. Después vamos a ver qué es la viscosidad, cómo se calcula y qué la compone. Bueno, acá están los tipos de máquinas que vamos a usar, o donde se usa la hidráulica, que es la elevación, el transporte, la prensa, el moldear inyección, laminadora, elevadores. Bueno, mi especialidad es elevadores. Yo trabajo con elevadores hidráulicos, es decir, pero en general elevadores en general, y todos tienen un reductor, donde se aplica aceite, equipos hidráulicos, donde levantamos aceite, y componen con aceite, un cilindro, un pistón, ¿correcto? Hay ábacos, ¿cómo se llama? Hay gráficos para poder calcular, también se puede calcular a mano. O acá, yo no tengo programas para cálculo de hidráulico, pero lo debe haber también. El asunto, lo principal que tenemos en la hidráulica, ¿qué es? La facilidad de generar fuerza. Si bien lentas, todos los equipos hidráulicos son muy lentos. Pasamos una cosa. Todos los equipos hidráulicos son muy lentos, pero pueden generar mucha fuerza. ¿Por intermedio qué? De un pistón, ¿correcto? De un cilindro con un vástago, de los cuales genera, por intermedio de un equipo hidráulico, creo que eso vimos algo, por intermedio de un equipo hidráulico genera un movimiento mecánico, ¿correcto? También podemos generar un movimiento hidráulico por intermedio de un equipo eléctrico. ¿Qué sería en ese caso? Un motor. Un motor eléctrico con una bomba hidráulica, ¿correcto? Normalmente los elevadores de ascensores funcionan así. Tienen un equipo eléctrico, puede ser diferentes, ahora vamos a ver más adelante, no creo que sea un momento, pero lo vamos a ver, los tipos que hay bombas a tornillos, hay bomba paleta, hay bomba centrífuga, hay bomba con membrana. Eso yo se lo voy a ir pasando para que ustedes vayan viendo, y si lo ven que lo tengan para el día de mañana le va a servir, nunca se sabe, correcto, eso lo bajan y lo tienen. Por internet también está, tengo también videos para ver, que es mucho más fácil que lo explique, paramos y vemos las dudas, pero tenemos que conocer primero la parte teórica. Bueno, voy resumiendo porque si no, imagínate, perdimos una clase. Bueno, acá en este manual lo que van a ver es esto pasa por hoja, ese es el problema. Que se colgó.
En la compu se ve la barra a la derecha para bajarlo. Acá. Sí, porque en la tele tiene otra resolución. Ajá. Cortamos justo ahí. Bueno, acá lo que hace es, vamos a ir rápido, ¿no? Comparando, igual lo tiene el apunte, a ver si lo tengo acá, ya se lo doy por aquí. Este es el apunte. Yo tengo algo mío. ¿Está en el team, profe? Lo subo al team, ¿tiene que lo subo al team? Sí, Mejor, sí, sí. listo. Bueno, ¿cómo se llama? Acá hay una comparativa entre electricidad hidráulica y neumática. Bueno, yo lo voy a hacer rápido, ustedes después lean lo que ustedes quieran. Es decir, la facilidad que tengo con la hidráulica con respecto a las otras dos, ¿cómo se llama? Las otras dos fuentes de energía, que serían la neumática y la eléctrica, que por intermedio de la hidráulica puedo conseguir velocidades no muy... Acá dice 2 a 6 metros por segundo. Es una fortuna, multiplicado por 60, fíjate, 360 metros por minuto, olvídate que un equipo hidráulico vaya a esa velocidad. Esto es más de acuerdo, 0,5, 70 metros, pero normalmente la facilidad que hay entre las otras dos es la fuerza, ¿correcto? Si bien con el motor eléctrico vos podés lograr mucha fuerza, no así, tenés que usar contrapesos para elevar una carga, en cambio con este equipo no, ¿correcto? Con respecto a la neumática hidráulica, habla de contaminación, y sí, cuando una máquina se rompe un Orbit o un retén y pierde aceite y hay que repararla ya, es así, es así. Andá, limpiarla, repararla, ya, sobre todo un reductor, pierde la empaquetadura, repararla ya. Pierde aire, ni 5 de bolilla le da, que siga perdiendo aire. Pero ¿qué pasa? El compresor sigue funcionando, ¿correcto? Si bien tiene su sistema de arranque y parada, para que descanse el motor eléctrico, no le dan bolilla. Y te doy garantía porque trabajé en mecánico desde chico en esto y no le dan bolilla. Y vos le decís, vamos a cambiar el pistón, le decía a mi jefe, y decía, déjalo, total, menos gasto. Todos los que están en mantenimiento tengan idea que en el diagrama general de la empresa son pérdidas. ¿Está? Está claro, ¿no? Yo hago mantenimiento de ascensores y para la gente, mientras sube y baje, no hay problema. En cuanto le mandas una reparación, es pérdida. Pero el mantenimiento, es decir, vos tenés diferentes tipos de mantenimiento, correctivo, predictivo, preventivo. Bueno, lo único que se estila en Argentina, salvo los aviones, ¿no? Salvo los barcos. No se crea, ¿no? Salvo los barcos, es la reparación inmediata. Se rompió, cambiarlo. No se anda, no. Le diga uno, pierde aceite, tiene el ruido reductor, digo, hay que hacerle empaquetadura, hay que ajustarle colón y sin fin. Nada. Sube y baja, ya está. El problema es la responsabilidad después del que firma. Como me dijo uno, mientras seas nada, preguntar. Después que tenga un título, ojo. ¿De qué estudiaste? Así me decía mi hijo, ¿de qué estudiaste? ¿Y cómo no sabes eso? Me decía mi papá, imagínate. Así que lo tuve en casa, lo sufrí de carne propia. Mi papá hacía cuentas de 3 cifras en el aire, no me digas por qué, preguntando que era un avión. Y yo tenía que usar la maquinita. Es así. Y sabía mucho, es una bestia. Mi hija más grande también es igual a mi papá, muy parecida. Bueno, acá pueden ver las desventajas y ventajas, contaminación en el entorno, sí, el aceite contamina, la suciedad. Una vez que pierde la máquina aceite, no se puede recuperar. Una vez que el aceite tomó contacto con el aire, y muchachos, olvídense, se comió pelusa, material como es, metálico que anda por el aire, que hasta nosotros en los pulmones también lo comemos. Hay que tirarlo.
la gente lo quiere recuperar. ¿Qué hacen los mecánicos? Pierden el aceite de abajo, lo vuelven a poner cuando viene el reductor. Lo juntan, lo vuelven a poner, limpian todo, hasta es un prolijo. Pero el asunto es reparar. El asunto es cómo hacérselo entender a la otra persona que tiene que poner el dinero. Pero la realidad es reparar, porque la responsabilidad sigue siendo suya. Y si no, déjenlo asentado en un papel, pues nadie le va a creer el día de mañana. Bueno, acá tienen, influencia en el entorno, acumulación de energía, velocidad de trabajo. Bueno, la velocidad que se puede lograr en el motor es mucho más alta que la velocidad que se puede utilizar en cualquiera de los dos. Es decir, acá dice 1 alto, y no es así. La velocidad de trabajo en lo que es electricidad podemos conseguir a 3.000, 6.000 revoluciones. Tenemos una fórmula, nosotros, que es la velocidad de sincronismo de un motor, no nos corresponde 120 por la frecuencia sobre número de polos. Esto, si hacemos así, son 120 por 50, que es la frecuencia acá, sobre un motor de 4 polos, me va a dar 1500 RPM. Esto puede ser 2, 6, 8, ¿correcto? Si pongo 2, pero la velocidad de sincronismo hasta alrededor de 6.000 revoluciones. Así que ningún motor hidráulico va a conseguir eso. Podés conseguir con un neumático un poquito más, sí, pero no mucho más. Por la fuerza que tenés, mirá. Esto sí, eso es cierto. 3.000 kilonewton, es una fuerza. Esto multiplicarlo por 9,8, casi por 10, ponele, son 30.000 kilos contra nada, contra 300 kilos, ¿correcto? Hay una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, para los bachilleros va a ser difícil entenderlo, que es el pandeo. ¿Qué es el pandeo? Voy explicando cosas que ya tendrían que tenerlas. No sé si vieron algo de estática. ¿No vieron resistencia a materiales? Algo de estática. ¿Vieron pandeo? No. No, eso no. Bueno. ¿El pandeo qué es? El pandeo en una pieza depende de la esbeltez, ¿sí? Ustedes tienen una pieza sujeta a pandeo, supóngase que acá está tomada el piso, y ustedes tienen una fuerza acá, y cuanto más longitud tenga esta pieza, y más fina sea, más se va a pandear. Lo que va a hacer es esto. ¿Correcto? Bueno, vamos a empezar de acá. Va a ser esto. Se va a doblar. El problema es que cuando yo largue esta fuerza, vuelve al mismo estado. Eso se llama elasticidad. Es una propiedad que tienen sobre todo los materiales de hierro o los aceros. Voy metiéndole algunos conceptos técnicos. ¿Qué es acero? Es una componente entre hierro y oxígeno, ¿correcto? ¿Eso qué es? Óxido ferroso. ¿El acero qué es? Hierro, carbono. Cuanto mayor es el porcentaje de carbono, el acero se hace más rígido. Caso el grafito. Más que el grafito no hay. Ustedes hacen así, se parte. Eso es la fragilidad. En cambio el acero, que nosotros usamos comúnmente, anda alrededor de 0,20 a 0,45. Ya 0,45 es un acero duro. Hablo de carbono, ¿no?
Por ejemplo, un acero 1020. 1 significa carbono. Y esto 0,20 el porcentaje de carbono que tiene el material. Cuando veo un acero SAE 1020, significa que tiene un acero, 1 significa 0, 0 es 1020. Si tiene el 2, pues el cromo, bronce y así, bronce, níquel y algunas aleaciones. Si es 0,45, 0,45. Entonces, eso es fundamental para ustedes, saberlo como mecánico. No sé si tienen resistencia a material o esto, lo ven, ¿no? Lo vimos. Ah, lo vieron. Bueno, avísenme si lo hablo. Avísenme, eso lo sabemos. No, me pone contento. Claro, lo quiero hacer Bueno, acá terminaría lo que sería el primer capítulo. Hoy no. ¿Qué le pasó? Me hizo un quilombo, me mierda, No enviaron, profe. Bueno. Pero, El que está al lado ahí este es el y pretendía que... tiene que ponerle ahí, no, gracias, no enviar más. ¿Y dónde está? No lo Ahí, veo, ahí, no lo veo, no veo nada. Claro, usted lo vende ahí más fácil. Me pide el team. Antes vamos a ver un video muy bueno que estoy viendo hoy para... Bueno. No sé si lo llegamos a ver esto. No. Bueno. Acá habla de... Yo de esto lo saqué de otro lado, no de acá, pero vamos a... Un poco más, profe, lo puedo poner. Un poco más, ¿no? Más grande. Ahí está bien. Ahí sí. Bueno, habla de la hidromecánica, ¿sí? Se divide en dos componentes, que es la hidrostática, que es el estudio de las fuerzas en reposo. Ahí tenemos una placa con una presión, eso simula un cilindro con una presión, una fuerza, un área y el desplazamiento, la longitud de desplazamiento del cilindro. ¿Correcto? Ese dice fuerza a través del área, es decir, cómo se transmite una fuerza a través de una superficie. ¿Correcto? Normalmente la consideramos normal. Hidrodinámica, el esfuerzo en movimiento, es decir, en inglés dice fuerzas a través de la aceleración, ¿no? La masa de la aceleración. Ahora vamos a ver qué es fuerza. Yo lo había visto en otro lugar, con unas placas mucho mejores. Bueno, esto es un concepto principal que tenemos, ¿no? Dice, todo cuerpo ejerce una presión. Presión no es ni más ni menos que fuerza sobre área. El área en newton o en kilo, la fuerza en newton o en kilo y el área en centímetro o metro cuadrado, ¿correcto? Ahí muestra el área, es decir, si yo tengo un recipiente, ¿cómo se llama? Toda la fuerza y la presión va a estar sujeta al área. Toda esta área va a sufrir todo el peso, distribuido, correcto, en todo el área. La presión no es más ni menos que la fuerza que ejerce acá alrededor de todo el área.
acá habla de multiplicidad de fuerzas. Como ustedes verán, que yo acá, ¿qué puedo hacer? Tengo una fuerza muy pequeña, F1, y una fuerza F2, un auto en la otra superficie. La presión se distribuye, a ver si puedo sacar esto. La presión se distribuye normal en toda la superficie. Es una de las condiciones de Pascal. ¿De acuerdo? Yo tengo que, ¿ahora qué va a hacer? Para que un hombre F1 pueda sostener un auto, ¿qué tiene que ser? La presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2. Si la presión que ejerce este hombre acá tiene que ser igual acá, entonces, si igualamos las presiones, ¿qué voy a obtener? Ahí está la fórmula acá abajo. Esta es otra. No está la fórmula acá. Sí, profe, está la fórmula. ¿Y dónde? Y tiene que ir a la página anterior y bajar. Ahí está. Bueno, lo que igualan son las presiones. Si presión en 1, a ver si yo puedo. No tengo más. Todo por bajar de internet. Tengo una descarga de material y esta no se puede editar. Ahí la tengo. Esta es multiplicidad de fuerza, eso no tiene nada que ver. Tiene la otra. Acá está. Entonces tengo que la presión ejercida en el pistón 1, en el área 1, va a ser igual a la fuerza por el área 1. Y la presión en 2 va a ser igual a la fuerza por el área 2. Si yo igualo estas fuerzas, yo tengo el mío, Matemática. no me mejor que esta porquería. Es decir, ¿qué tengo? Que la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Qué significa esto? Ahí en ese dibujo. Que las fuerzas están en equilibrio. ¿Correcto? Un hombre puede mantener a un coche sin que se mueva. Entonces, ¿qué es igual? Yo tengo presión en 1 que es igual a fuerza 1 sobre área 1. Y la presión en 2 que va a ser igual a la fuerza 2 por el área 2. Es decir, la presión que es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la fuerza. Es decir, aumenta la fuerza, aumenta la presión, aumenta el área, disminuye la presión, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo? F1 sobre A1 va a ser igual a F2 sobre A2. Despejando lo voy a tener. A1 sobre A2 va a ser igual a F1 sobre F2. ¿Correcto? Si yo necesito calcular, si yo le pongo el peso al hombre, por ejemplo, F1 igual, un hombre puede ponerle 80 kilos en un área de, ponerle 100 centímetros. F2, el coche cuánto puede pesar, 2000 kilos. ¿Cuánto sale? ¿Qué superficie necesito para que esto sea igual? ¿Lo pueden hacer? ¿Quién trajeron algo? Yo sé que ustedes recién no tengo ni idea.
No, ¿quién quiere pasar? Que a uno, no se pelee. No tengas miedo. Y al que más bravo puede ser. Ese salvó la clase pasada. Sí, ya está probado. Tiras a uno, ¿no? Sí, a uno. Exacto. Ahí tenés la fórmula. Despejar. Me llevaría este multiplicando por acá. Exacto. No, sí, uno multiplicando y el otro dividiendo, ¿sí? ¿Sí? Porque te va a llevar, o sea, 2. Y si no, saques ya es lo mismo. ¿Eh? Saques de F1 sobre A1, ya la tenés. Despeja F2 y A2. ¿Está bien? F1 por F2, ¿no? Sí. Ahí sería. No, tenés que. A2 pasaría multiplicando. Por eso. Está bien. Correcto. Y F2 arriba y F1 abajo. F2 arriba. Y sí. Esto pasa acá. Esto pasa acá. Y esto pasa acá. ¿Está? Tacha 0. Ahora que son 20.000 dividido 8. Mirá el área que necesitaba, ¿no? Necesitas una plataforma, hermano. ¿Cuánto le da 20.000 dividido 8? 2.500. 2.500. Dos metros y medio. Dos. Es decir, si vos tenés, Centímetros. necesitas una plataforma de 2 metros y medio, o sea, 2.500 centímetros, para poder igualar la fuerza. Si un hombre se está aquí en un lado, necesitas bastante grande el área. ¿Sí? ¿Está? Perfecto. Así. Bueno, acá estamos lo que nosotros vimos recién ahí. Esto lo van a poner todo en el team. Lo voy a subir. Bueno, lo que dice la multiplicidad de distancia también acá, es decir, al desplazar nosotros una carga, correcto, hacia abajo, tenemos una longitud S1, ¿correcto? Si desplazamos